Gracias, Andrés. Bueno, un saludo a todas las hermanas y los hermanos que están conectados hasta ahora. Vendrán otros más tarde, me imagino, si el Señor lo permite. Y espero que no estén muy asustados con Gálatas. Así que, eh, pero vamos a ver hoy día una otra porción muy extraordinaria. Realmente no deja de sorprenderme esta carta que el apóstol Pablo escribió. La semana pasada entramos a una sección, decíamos que hay un pequeño cambio aquí en esta sección de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, del capítulo 4, en el versículo 12 hay un pequeño cambio. Encontramos el primer imperativo de la carta. Cuando hablo del imperativo me refiero a un verbo que está en lo que se llama el modo imperativo. Y un imperativo generalmente lo que hace es lo que se llama o se conoce como una forma verbal volitiva, que tiene que ver con la voluntad. Muchas veces se ocupa, no siempre, pero muchas veces un imperativo se ocupa con la intención de dar un mandamiento, pero también para transmitir la idea de urgencia. Generalmente un cambio de modo en un verbo, como en el caso del imperativo, es una señal de que se está introduciendo una nueva sección. Y esto es lo que ocurre en el capítulo 4 y versículo 12, cuando el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. La semana pasada hablamos desde el versículo básicamente 8 en adelante, ¿verdad? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver? Os queréis volver. La idea es todo de nuevo. La idea es un inicio, como se dice comúnmente, a foja cero. Algo que es inconcebible en la mente del apóstol Pablo, algo que realmente no debería ni siquiera pasarse por la mente de un creyente, querer volver a esclavizarse. Eh, Pablo ha mencionado esto de los rudimentos, lo hemos explicado bastante, creo. Los rudimentos se asocian con aquellas ideas, aquellos principios que terminan convirtiéndose en directrices que gobiernan la vida de las personas. Y esas directrices, ese pensamiento, diríamos hoy día global, ese pensamiento global que termina impregnando a la sociedad, termina también dictaminando la manera en que las personas deben vivir, tanto desde el punto de vista del contexto de Gálatas, especialmente en un contexto religioso, ya sea gentil o judío. Estas estaban asociadas a las prácticas básicas que tanto gentiles como judíos tenían. Por eso es que Pablo habla de los días, los meses, los tiempos, los años, habla refiriéndose probablemente a las fiestas religiosas que eran guardadas por los judíos. Y el problema era que no era solamente un tema de costumbre cultural, sino que esas fiestas terminaban teniendo un carácter, terminaba afectando, ¿verdad?, la manera de vivir de estas personas. Llegaba a tener un carácter supersticioso. Como era el mundo religioso, también gentil. He mencionado yo que el mundo antiguo no hacía una diferencia entre lo secular y lo religioso. No, y para ellos no existía el concepto de lo sobrenatural en el sentido en que nosotros lo entendemos, porque tenemos una mente más científica. Nuestra sociedad es una sociedad mucho más científica. Por tanto, todo tiene una explicación, ¿verdad?, científica. Ellos no tenían esa clase de explicación. No tenían ni idea cómo se transmitían las enfermedades, no sabían de los virus o viruses, creo que virus, o las bacterias, no tenían idea. Iban a los baños, en Pompeya hay registro de los baños a los cuales la gente iba, baños públicos, y el agua básicamente estaba estancada, muchas veces no corría. Era una fuente de
gérmenes y bacterias, pero esas muchas veces están asociadas, la gente asociada a una enfermedad a la acción de los dioses, cosas que vamos a mencionar hoy día de eso. Para ellos el mundo sobrenatural era el mundo natural, era la forma de explicar cómo funcionaba el mundo en el cual vivían. Los rudimentos se asocian a esas cosas. El apóstol Pablo dice que el creyente está libre de esas cosas. Están en Cristo. Y por eso es que, por ejemplo, en otras cartas como a los Colosenses, Pablo habla de que los demonios y todo eso están sujetos a él. Ya no tienen que tener temor de lo que nosotros llamaríamos ese mundo sobrenatural. Bueno, el versículo 12 entonces está este primer imperativo. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Señor, bendiga su palabra y el tiempo que vamos a pasar juntos en este modo Zoom. Voy a compartir mi pantallita para mostrar el mismo apunte que tenía la semana pasada. Ok, estamos. Aquí está nuestro texto. No he incluido otras versiones, pero por ahora vamos a trabajar con la Reina Valera. El versículo 12 decíamos entonces que marca una transición, un cambio. Entramos a una nueva sección de la carta. El imperativo no es os ruego, por si alguien se está preguntando, os ruego no es el imperativo. El imperativo está aquí, que os hagáis como yo, esto, que os hagáis. Este es nuestro imperativo. Lleguen a ser. Lleguen a ser. Aquí está el verbo en griego, gineste. Lleguen a ser como yo. Porque yo también, yo mismo como ustedes, hermanos, hay que suplir el verbo, no está ahí el verbo, hay que suplirlo, porque yo también, como ustedes, llegué a ser hermanos, os ruego. Así que interesante el orden, el os ruego va al final del versículo 12 y el imperativo, lleguen a ser como yo, está al principio del texto. Acuérdense, hermanos, que el ideal para el estudiante de la Biblia, el ideal, digamos, no siempre se puede lograr por diferentes razones, ¿verdad? El ideal es poder trabajar con el texto en su idioma original. Hay recursos hoy día que ayudan, obviamente, a esa labor, pero siempre hay que tratar de mirar el original primero. Y un interlineal, en caso de que alguien quiera, un interlineal va a ayudar mucho para ver por lo menos el orden de las palabras. Si usted ve un interlineal, se van a dar cuenta que obviamente el orden de las palabras cambia. Y el orden de las palabras en el texto griego gramaticalmente no tienen quizás tanta relevancia, más bien me refiero a que no hay un cambio de significado en lo que Pablo quiere decir,
pero sí es interesante por un tema de énfasis. El orden en el cual aparece un cierto vocablo, una cierta construcción, se asocia, tiene que ver con el énfasis que se quiere dar. Y Pablo entonces dice aquí, os ruego que os hagáis como yo, que lleguen a ser hermanos como yo. ¿Y qué es lo que Pablo tiene en mente aquí? Algo dijimos la semana pasada, porque yo también me hice como vosotros. Era común para Pablo esto. Repasando un poquito esta sección, encontramos que hay quizás 5 o 6 otras ocasiones en las que el apóstol Pablo habla de que lleguen a ser como él. El más conocido de todo es 1 Corintios 11:1, ¿verdad? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero también unas frases similares a estas aparecen en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 16, 1 Corintios 4:16. Por tanto, ruego que me imitéis. Obviamente, cuando uno lee, se encuentra con una expresión como por tanto, ¿verdad? Quiere decir que el apóstol Pablo está vinculando. Generalmente, el por tanto tiene que ver con algo que él está, en este caso, como una especie de conclusión, tomando en cuenta lo que él ha dicho. Y el apóstol Pablo ha hablado de cómo él, ahí en 1 Corintios 4, lo que él ha sufrido por causa de la obra, todas las privaciones, todo lo que se ha negado por amor a los creyentes de Corinto, por amor a la obra del Señor. Y Pablo llama a que se le imite en esa misma actitud. Me parece que cuando uno mira todos los pasajes, no los vamos a ver porque no es el tema, pero cuando uno ve todos los pasajes donde Pablo habla de imitarle, lo que está tratando, el objetivo no es tanto repetir exactamente lo que él hacía, más bien mi impresión es que lo que él pide es que se imite su actitud. Detrás de una acción hay una actitud que lo motiva, y eso es lo que llevaba al apóstol Pablo a hacer lo que hacía, ¿verdad? Expresiones similares también aparecen en Filipenses capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 17, el apóstol Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Los Filipenses tienen mucho que ver los temas relacionados con la humildad, con el gozo, especialmente con la humildad, una iglesia que estaba sufriendo algunos problemas internos. En el versículo 9 del capítulo 4, Pablo dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Otro pasaje donde Pablo habla de que se limite sería 1 Tesalonicenses 1:6, 2 Tesalonicenses 3, 7 y 9. Ustedes pueden chequear eso después en su propio estudio. Pablo en Gálatas entonces está apelando a esto, está apelando a que se le imite, a que lleguen a ser como él, porque él también llegó a ser como ellos. En el sentido de que su estadía en Galacia implicó que él exhibiera alguna clase de flexibilidad para poder llegar a ellos. Dejó de lado, a ver si lo puedo decir de esta manera, si Pablo hubiera mantenido la misma clase de actitud que los judaizantes estaban predicando en Galacia, es decir, de no comer cualquier cosa, de apartarse de los gentiles, de exigir la circuncisión, probablemente estos creyentes nunca habrían llegado a conocer el Evangelio. Pablo se desligó de ese yugo. Pablo, al ser libre en Cristo, su libertad en Cristo, la utilizó para poder llegar a un grupo que de otra manera hubiese sido probablemente excluido por la manera de pensar de los judaizantes. Y Pablo dice: yo me hice como ustedes, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Ningún agravio me habéis hecho, ningún daño me habéis causado. Quizás lo que Pablo está diciendo aquí, un poco abrupto, que está diciendo tenga que ver con el hecho de que la actitud hacia el apóstol Pablo, porque hay una actitud de resistencia hacia él en Gálatas, realmente no le está causando un agravio a él. En última instancia, lo que está haciendo es dañar a los creyentes mismos. Pablo ahora va a traer la memoria
otra vez, ¿verdad? Al igual que en el capítulo 1, capítulo 2, algunos eventos personales, diríamos autobiográficos, que se relacionan con su experiencia evangelística en Galacia. Interesante, el versículo 13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. No tenemos todos los antecedentes que quisiéramos tener para hablar de esta enfermedad del cuerpo. No sabemos a qué enfermedad se refiere. La palabra griega, ¿verdad?, para enfermedad es este vocablo aquí, asthenian, que se traduce muchas veces como debilidad o enfermedad. Bueno, hay varias teorías en cuanto a qué es lo que podría haber motivado al apóstol Pablo. Algunos piensan que podría haber sido malaria, que la zona geográfica en la cual el apóstol Pablo andaba era abundante en lugares donde habría existido el agente que producía esta enfermedad conocida como malaria, pero realmente no hay muchos antecedentes para saber cuál es su enfermedad. Lo relevante del versículo es que el apóstol Pablo dice que gracias a esta enfermedad, como diríamos nosotros, a causa, ¿verdad?, a raíz de esta enfermedad del cuerpo, literalmente nuestra Biblia dice enfermedad del cuerpo, porque ustedes saben bien que a causa de una debilidad en la carne o una enfermedad en la carne, la palabra que ocupa Pablo aquí es la palabra sarcos, ¿verdad?, o sarx en su forma nominativa. Sarx, la carne, el vocablo típico para hablar de la naturaleza humana. Muchas veces en Pablo carne tiene un sentido negativo, pero aquí el contexto, hago un paréntesis aquí, ¿ya? Abro un paréntesis aquí. Este es un buen ejemplo para darse cuenta de que un vocablo se entiende no por su etimología, ¿ya? Es decir, no como la palabra está compuesta. A veces en griego hay muchas palabras compuestas. La más típica de toda la palabra iglesia, eclesia, y entonces se arman unas tremendas enseñanzas teológicas, ¿verdad? Eclesia, llamados afuera. Dios nos llamó de afuera del mundo, hermano, para ser su pueblo. La palabra no significa eso. El eclesia simplemente significa un grupo que se junta. Se ocupa en Hechos de los Apóstoles para hablar de un grupo que se junta. Aparece en la Septuaginta para hablar de Israel, y Israel es llamada la Asamblea de Dios, la Eclesia de Dios. De tal manera que el significado teológico de la iglesia no viene de su etimología, de la palabra eclesia, ¿no? El significado teológico no viene de su morfología, ¿ya? El significado teológico viene de cómo se usa en el Nuevo Testamento. Ahí viene el significado. La iglesia es un grupo de personas, pero que tiene un distintivo de otras eclesías, de otros grupos que se juntan. Es distinguida por el hecho de que ha sido redimida por Cristo, pertenece a Cristo. Bueno, ese es un ejemplo. Aquí la palabra sarx, carne, difícilmente el contexto podríamos decir que tiene una connotación negativa. Quizás Pablo tiene algo en mente, espiritualmente hablando, teológicamente hablando, puede ser. Hasta ahora no lo veo, quizás lo voy a ver más adelante. Pero el sentido más normal y más natural de entender esta frase debilidad en la carne o enfermedad en la carne es que Pablo habla de una enfermedad y que esa enfermedad o esa debilidad física fue lo que permitió que al principio él pudiera predicarles el evangelio. Otro paréntesis aquí. Qué interesante cómo Pablo veía su vida. Él veía su vida a través de Cristo, de su relación con Cristo y de la misión que el Señor le había dado a él. De tal manera que una enfermedad para el apóstol Pablo no se transforma en una tragedia ni en un impedimento, sino en una oportunidad.
Y eso es algo que a nosotros nos cuesta hacer. Nos cuesta ver una oportunidad en situaciones adversas. Generalmente nos desanimamos, a veces nos desanimamos muchísimo cuando vemos que circunstancias adversas aparecen en nuestra vida. Y muchas veces oramos al Señor para que las quite esas circunstancias adversas. A veces lo hace, muchas veces lo hace, otras veces no. Pero una circunstancia adversa como la que enfrentó al apóstol Pablo, una debilidad en la carne, una enfermedad en la carne, significó para él la oportunidad de entrar con el evangelio con los Gálatas. Creo que es bueno mantener esto en mente, hermanos. Para mí lo digo primeramente, y para todos los que están conectados en esta tarde. Una debilidad no siempre, una enfermedad no siempre va a ser, o podría decir, quizás ser más enfático, nunca va a ser una tragedia desde el punto de vista de ser algo que esté fuera del control de Dios. Siempre va a haber una oportunidad de hacer algo que a lo mejor no teníamos pensado hacer, o la oportunidad de alcanzar a otras personas que a lo mejor no teníamos en mente alcanzar, o que no tener la oportunidad de alcanzarlas y no haber tenido esa oportunidad, de no haber sido por esa enfermedad. Me recuerdo un poco de las palabras de Lázaro, del Señor, a causa de la enfermedad de Lázaro, cuando él habla y dice: esta enfermedad no es para muerte, sino que para que las obras de Dios sean manifestadas, para la gloria de Dios. Y claramente la muerte de Lázaro trajo mucho más gloria para el Señor que si le hubiera sanado físicamente mientras estaba en vida. Pablo dice entonces aquí que dice, os ruego que os hagáis como yo. El 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, una debilidad de la carne, una enfermedad de la carne, os anuncié al principio. El punto del apóstol Pablo quiere hacer aquí, y el versículo 14, es que su llegada a Galacia obviamente estaba dirigida soberanamente por Dios. No fue, nadie planifica enfermarse y nadie quiere enfermarse. Pero Pablo dice, esto permitió que yo predicara el evangelio. Pero ahora, en el versículo 14, él va a hablar de cuál fue la actitud que los Gálatas tuvieron. Y a lo mejor esto no nos dice mucho en el día de hoy, pero es muy importante para el argumento de Pablo. Él dice, no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Hay varias cosas que decir en cuanto a este versículo. La primera, obviamente, es que cuando leemos el texto nos vamos a encontrar con algunas cositas. La palabra prueba, sí, aquí está la palabra peirasmos, ahí dice peirasmon, en su forma acusativa. El vocablo peirasmos en griego se puede traducir tanto como prueba o tentación. Tentación. Es la misma palabra. Otro ejemplo de ver de cómo un vocablo nunca debe ser estudiado aislado de su contexto. Un vocablo jamás debe ser sacado de su contexto. El contexto nos ayuda a entender el significado del vocablo. Y Pablo ocupa este vocablo. Dice, ¿verdad? Vosotros sabéis que por causa de la enfermedad de la carne os evangelicé a ustedes al principio. Y aquí está lo interesante. Esto es lo que dice el texto griego. Y la tentación o la prueba de ustedes en mi carne no me rechazaron. No me rechazaron. La lectura es muy diferente de la Reina Valera. La Reina Valera dice, Pablo dice, y no me despreciaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Pablo habla del peirasmos, de la prueba estando en él. Pero el texto griego dice la prueba de ustedes en mi carne o por causa de mi carne. La idea es entonces que la prueba fue para los Gálatas, ¿ya? La enfermedad de Pablo
esta enfermedad en la carne se constituyó una tentación, una prueba para los Gálatas cuando al principio él les predicó el Evangelio. ¿Cómo podría convertirse la enfermedad de otra persona en una tentación o en una prueba para una comunidad? Bueno, tenemos que ponernos, iba a decir, en los zapatos, digamos, en las sandalias de los creyentes del primer siglo. Yo les decía al principio de la reunión que en el primer siglo, en el mundo antiguo, del Antiguo Oriente, Medio Oriente, no existía este concepto, esta separación entre lo que nosotros llamamos natural y sobrenatural. Las enfermedades eran causadas por los dioses y las enfermedades se asociaban a la acción de los dioses. Y habían dioses, por ejemplo, que habían diosas, demonios que eran muy temidas en los partos porque estaban asociadas a la muerte de la madre que daba luz o a la muerte del bebé que daba luz, cuando realmente esas muertes podrían haberse producido por otras circunstancias biológicas. En el mundo griego era muy importante la apariencia de una persona. La sociedad no ha cambiado mucho el día de hoy. La apariencia sigue siendo importante. No sé qué tan importante, pero algo tiene de importancia todavía. Pero en el mundo griego, el mundo romano, era muy importante la apariencia física. Y no solamente la apariencia física, sino que también ¿cómo se dice? Que una persona fuera saludable, una persona sana. Que una persona estuviera enferma en el pensamiento del primer siglo, que alguien llegara predicando a un Dios que creó todas las cosas, como Pablo predica en Galacia, en Hechos de los Apóstoles, no me acuerdo en qué parte lo hace, no sé si en Lidia, no me acuerdo en qué parte lo hace, pero cuando él habla del Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar, y resulta que está enfermo. ¿Qué clase de mensajero es este que predica a un Dios que creó las cosas y él está enfermo? Esa es la clase de pensamiento del primer siglo. Por tanto, eso por una parte. En segundo lugar, algunos piensan que Pablo podría haber tenido alguna clase de enfermedad, como mencioné la malaria. Otros piensan en epilepsia, que podría haber estado asociada a alguna, en esa época, ¿verdad? Haber estado asociada a alguna clase de actividad demoníaca. Sea como sea, la enfermedad de Pablo se constituyó para los Gálatas en una prueba que pasaron, porque Pablo dirá más adelante, me recibieron como un ángel de Dios, me recibieron como a Cristo mismo. Es decir, no hicieron diferencia, no me apartaron, como lo están haciendo ahora. Ahora que les he hablado la verdad, algo que los judaizantes no están haciendo, dice, como dice más abajo, ¿me he convertido acaso en vuestro enemigo? En el versículo 6, por deciros la verdad. Es decir, ahora me estáis tratando con desprecio. Como dice Pablo aquí en el versículo 15, dice, y por la prueba de ustedes en mi carne, no me rechazaron ni me escupieron. Exceptúzate. Es un vocablo muy fuerte que habla de también algo muy propio del primer siglo. Algo que se creía que era muy común en el primer siglo y también en el mundo del Antiguo Testamento, es lo que se conoce, incluso hoy día se habla del mal de ojo, ¿ya? El mal de ojo, una especie de hechizo causado por una persona, etcétera. Hay gente que todavía cree en esto, en Chile, ¿verdad? El mal de ojo. Me hicieron un mal de ojo y necesito que me lo saquen. Hoy día, obviamente, mucho menos común, pero esto era tremendamente conocido en el primer siglo. Y cuando alguien veía que otra persona podía haber estado asociada con un mal de ojo, con alguna clase de intervención demoníaca o de los dioses causando esa enfermedad, la reacción lógica era apartarse.
Incluso la idea de escupir estaba asociada a evitar que se contagiara esta idea, este concepto del mal de ojo. Pablo dice, ustedes no hicieron nada de eso conmigo. Ustedes me trataron bien. La enfermedad que yo tenía, que podría haber causado rechazo, que podría haber causado en ustedes más bien el desecharme y despreciarme, ustedes superaron esa prueba para ustedes y me recibieron bien. Es más, dice Pablo, es más, como un angelon theou, como un ángel de Dios, como un mensajero de Dios, me recibieron. Como a Cristo Jesús, como a Cristo Jesús. El ángel de Dios obviamente tiene connotaciones veterotestamentarias, ¿verdad? En el Antiguo Testamento muchas veces aparece el ángel de Jehová, el ángel de Yahvé, Melech Adonai, el mensajero del Señor. Yo no estoy tan seguro hoy día de que a veces se habla de una cristofanía y que ese Melech Adonai, ese mensajero del Señor, es una figura del Cristo preencarnado. Me incomoda un poco hablar de ese concepto de preencarnación porque realmente en ninguna parte aparece. Más bien la idea del mensajero era algo muy propio del Antiguo Testamento. El mensajero era alguien que tenía toda la autoridad, estaba investido de la autoridad de aquel que le enviaba. Me atrevería a decir que todos los pasajes en donde aparece esta expresión pueden ser explicados a la luz del contexto cultural del mundo del Antiguo Oriente. Hay algunos que son más difíciles, ¿verdad?, de entender, pero hablar de un Cristo preencarnado me parece que teológicamente es complicado. Bueno, ese es otro tema, pero lo que yo quería decir simplemente es que la expresión ángel de Dios habla de la importancia, ¿verdad? El mensajero en el mundo antiguo no es como hoy día el mensajero, yo me acuerdo que, no sé si todavía, pero en la empresa donde yo trabajé, donde mi papá trabajó, ¿verdad? Donde mi papá trabajó, yo trabajé algunos veranos, aunque él dice que realmente no trabajé. Bueno, la cosa es que en la empresa donde mi papá trabajó por tantos años, habían mensajeros, yo me acuerdo, habían mensajeros, me caían muy bien, conocía a varios de ellos. ¿Cuál era su función? Bueno, su función era llevar una carta, llevar un encargo acá en Chile para los hermanos de afuera, ¿verdad? Los hermanos venezolanos, los hermanos de México. Alguien dice, oye, a mí aquí me tienen solo para los mandados. Para los mandados. Es decir, yo soy el mensajero. Me mandan para allá, me mandan para acá. Realmente la idea de mensajero tiene una connotación más bien baja en nuestro contexto de este tiempo. En el primer siglo y en el mundo del Antiguo Testamento, el mensajero era tremendamente importante. El mensajero estaba investido, por ejemplo, Malaquías, donde la idea del mensajero es muy prominente, tiene mucho que ver con el contexto del imperio persa, donde el emperador Jerjes, en este caso, en el contexto de Malaquías, enviaba mensajeros. Los mensajeros iban por todas las provincias, había varios mensajeros, pero el mensajero era recibido con honores reales y era tratado como el rey mismo. El mensajero, si el mensajero veía que había alguna clase de oposición hacia él, alguna clase de hostilidad hacia él, entonces el rey de esa provincia sencillamente moría porque no estaba tratando al mensajero de la manera en que tenía que ser tratado. Ese es el concepto de mensajero del Antiguo Testamento. Por tanto, un mensajero de Dios, literalmente la palabra ángel, eso es lo que significa. Ángel significa mensajero. ¿Ya? El mensajero, ser mensajero de Dios. Pablo dice, ustedes me recibieron como un ángel de Dios, como un mensajero de Dios, con la como con alguien que venía con la autoridad de Dios, como a Cristo mismo. Pablo sube de categoría, hay división en cuanto a lo erudito, si es que la idea de ángel aquí se aplica al Señor o no, no estoy tan seguro de eso, creo que Pablo más bien eleva el rango aquí y dice, me recibieron como a Cristo Jesús. Es decir, me recibieron de la forma más honorable posible. Entonces viene la pregunta retórica en el versículo 15.
¿Dónde pues está esa satisfacción? La palabra satisfacción, no sé por qué la traducieron así. Pablo ocupa otro vocablo, la palabra griega macarismos. Palabra macarismos. Y macarismos no aparece muchas veces en su forma sustantiva, sí aparece en su forma verbal. En Mateo 5 el Señor ocupa esta expresión, esta misma palabra de la misma familia, para hablar de la idea de bienaventurados. Entonces aquí una mejor traducción sería bendición. ¿Dónde, por tanto, está vuestra bendición? La frase es llamativa, no hay verbo, por tanto hay que suplirlo. ¿Dónde está vuestra bendición? Se entiende por el contexto la bendición que había cuando Pablo estuvo con ellos. Ellos experimentaron bendición. Pero Pablo está diciendo ahora, pareciera que no es así. Más bien pareciera que yo me he vuelto, como dice el versículo 16, vuestro enemigo. El versículo 16, que todavía nos queda un poco aquí, dice, porque doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos, os hubierais, el vocablo, el verbo que se aparece aquí, exoruso, los que son dentistas saben que sacar una pieza dental se llama exodoncia, es sacar algo. Pablo ocupa una palabra que ocupa ese mismo prefijo, exoruso, que aparece solamente aquí y en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, donde se habla de estas personas, estos amigos que hacen un hoyo en el techo de la casa, ¿verdad? Hacen un orificio, perforan, por decirlo de una manera, el techo de esa casa para poder introducir al paralítico y para que el Señor lo pueda sanar. Ese es el vocablo que ocupa aquí. Pablo dice, doy testimonio de que si hubierais podido, hubierais hecho un hoyo, hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Algunos piensan que esta es la enfermedad que Pablo tenía, ¿verdad? Que Pablo tenía una enfermedad de los ojos, que era a raíz del resplandor que había tenido cuando se convirtió y que le cayeron como una escama. Pero realmente esa teoría no hay cómo probarla. No hay cómo probar eso. Sencillamente no sabemos. Es muy probable que Pablo esté ocupando una expresión conocida de la época para hablar de la amistad. La amistad en el primer siglo era tremendamente importante, al igual que hoy. Ser amigo de alguien era estar a un íntimo nivel de confianza y a un íntimo nivel de compromiso y de lealtad. Acá en Chile o en español a veces se dice tus amigos son mis amigos. Bueno, eso en el primer siglo era una regla, pero también era tus enemigos son mis enemigos. Y nosotros no ocupamos eso hoy, pero esa era la regla del primer siglo. Es muy llamativo que en el Antiguo Testamento la palabra amigo viene de la misma raíz hebrea de la cual uno tiene la palabra amor. Ya la palabra amor en hebreo, ahav, suena como el rey Acab, pero no tiene nada que ver. Ahav, ese vocablo hebreo, a partir de esa raíz se arma también el mismo vocablo para hablar de amigo. Y en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de los súbditos del rey, se hablaba de ser amigos del rey para destacar la clase de relación de lealtad que había, donde se respetaba un trato
tratado, un convenio de por medio. Así se destacaba la amistad. La amistad era mucho más que el día de hoy. Hoy día, ¿cómo? Bueno, los hombres no hablábamos así, pero yo lo escuchaba más de las damas. ¿Cómo estás, amigui? Cosas como eso. Está bien, no lo estoy criticando, está muy bien que usted tenga sus amiguis. Pero ese concepto de amistad no es lo que está en juego en el primer siglo. La amistad en el primer siglo tiene que ver mucho más con lealtad, estar dispuesto a hacer algo por otro hasta las últimas consecuencias. Pablo fue tratado como un amigo. Y la expresión, yo hubiera podido darte los ojos, habla del nivel de cercanía, de amor, de compromiso, de lealtad que existía entre el apóstol Pablo y los creyentes de Galacia. Pero eso ha cambiado, tristemente ha cambiado por la influencia de esta gente. Dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Realmente es triste que quienes no están enseñando la verdad, acuérdense que el concepto de verdad en Gálatas es muy importante, ¿verdad? El concepto de verdad aparece en capítulo 1, capítulo 2. Pablo habla de andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. En el capítulo 4, el apóstol Pablo va a decir, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La verdad obviamente tiene que ver con el hecho, con la doctrina, la sana doctrina. La sana doctrina del Nuevo Testamento nunca tiene que ver con forma. Lamentablemente se ha enseñado, sí, algunos dicen la sana doctrina es que alguien se ponga una corbata o un saco. Yo voy a esta iglesia porque ahí tienen la sana doctrina, ahí se ponen corbata y saco, o terno o chaqueta. Eso no es la sana doctrina. La palabra sana doctrina siempre se asocia a la verdad del Evangelio, la misma verdad que Pablo predica en Gálatas, que dice que una persona es justificada por la fe en Cristo Jesús y que por su gracia esa persona es salvada. Y por tanto la resultante santificación. Esto es lo interesante, creo que vamos a alcanzar a llegar al versículo 20. La justificación y la santificación en Gálatas son dos conceptos que están estrechamente relacionados. Y por eso es que alguien que no anda conforme a la verdad es alguien, como vimos en la conducta de Pedro, cuando se corría, ¿verdad? Se alejaba de los gentiles y ya no comía más con ellos. Pablo dice, no andaban conforme a la verdad, estaba arrastrando a otros a la hipocresía, los estaba poniendo en la esclavitud de los viejos rudimentos de los cuales han sido librados. Y Pablo dice, yo me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Y qué triste es cuando alguien es puesto fuera, ¿verdad? Queda tachado, ¿verdad? Le hacen una X a esta persona porque está siendo honesta en cuanto a la palabra de Dios. Esto es algo difícil para muchos creyentes y esto es algo que en lo personal no ha sido fácil de entender o asimilar, pero hace algunos años atrás llegué en lo personal a entender que uno debe ser fiel a la palabra y uno debe ser fiel a lo que el Señor dice en su santo libro. No siempre eso va a caer bien en todos los círculos, especialmente en aquellos círculos donde hay mucho más legalismo. Pero Pablo dice, yo me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Y aquellos que los están alejando de la verdad del Evangelio están teniendo acogida. Pablo no creo que esté reclamando algo en lo personal, aunque sí hay un elemento emocional en lo que Pablo está diciendo. Esto era parte de una carta y de la retórica. Hay un aspecto emocional que es válido. Y Pablo dice en el versículo 17, tienen celo por vosotros. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ello. Aquí hay algo también que es muy importante. Dice, son celosos, tienen celo por ustedes, pero no para bien, no para lo bueno. Más bien, otra vez el texto griego nos ofrece una lectura distinta a lo que tenemos en la Reina Valera.
Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que esta frase que está aquí, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros. ¿Ya? Realmente el de nosotros no está. Pablo dice, tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que más bien quieren, eh, quieren, los quieren a ustedes, los quieren apartar. Otra posibilidad sería, los quieren encerrar. No dice de nosotros. Quizás el contexto sugiere eso y quizás por eso los traductores de la Reina Valera lo hicieron, pero en estricto rigor, literalmente hablando, Pablo no habla de ser apartados de nosotros. Probablemente aquí la idea es quieren aislarlos, los quieren separar. Pablo está desenfundando, está revelando la agenda de estos judaizantes. La agenda de ellos es que este grupo de Gálatas tengan celo por ellos, sean celosos por ellos. La idea de celo aquí, otra vez en la Biblia, el celo puede ser positivo o negativo. No sé si Pablo tendrá en mente a un grupo religioso de aquella época conocidos como celotes, que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de imponer su visión y su entendimiento del judaísmo y su relación con Dios. Pero Pablo dice, tienen celo por ustedes, pero no para lo bueno, más bien ellos quieren encerrarlos, quieren apartarlos. Y probablemente entonces la idea es no solamente de nosotros, sino de la comunidad cristiana, de la verdad. Quieren volver a encerrarlos. Pablo ya ocupó la idea de estar encerrado, lo ocupó en el capítulo 3, versículo 23, aunque no utiliza los mismos vocablos, pero antes que viniese la fe, dice Gálatas 3:23, estábamos confinados bajo la ley, confinados, encerrados, para aquella fe que iba a ser revelada. Pablo ocupa un vocablo que podría ser tratado como sinónimo, o al menos estar relacionado. Lo que ellos realmente quieren es aislarlos, separarlos, excluirlos. Excluirlos. ¿Para qué? Para que tengan celo, para que ustedes sean celosos de ellos, para que los alaben a ellos, para que los busquen a ellos, para que les muestren lealtad a ellos. Los judaizantes y la falsa doctrina y el legalismo siempre tienen una agenda personal. Siempre hay una agenda personal, que es controlar, es retener, es excluir, es separar a un grupo de otro grupo, de tal manera que ellos tengan el control, que ellos dictaminan lo que se hace o no se hace y que reciban el trato de lealtad, de amistad y de celo que más bien debería estar dedicado o debería estar dirigido hacia el Señor y sus cosas. Bueno mostrárselo en todo, dice el versículo 18. Ay, se me fue el tiempo. Bueno mostrárselo en lo bueno y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo dice que hay oportunidades, circunstancias en las cuales el celo es algo bueno, pero siempre, y no solamente cuando estoy presente. Es decir, Pablo reconoce que cuando él estuvo con ellos, los creyentes mostraban un celo positivo. Este es un celo positivo, es un celo que habla de, ¿verdad? Bueno, lo que ya mencioné, lealtad, afecto, que no se pide, que no está comprometido con otras cosas. Versículo 19 es tremendo. Hijitos míos, Pablo no ocupa mucho esta clase de lenguaje. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo utiliza un verbo aquí, el verbo mor,
morfó, y es la única vez que aparece el verbo, pero Pablo ocupa este vocablo otras veces. Hay dos cosas aquí muy, muy llamativas, la verdad. Lo primero es el lenguaje que él ocupa. Él se ve como un padre, muchas veces él se ve como un padre que ha engendrado, espiritualmente hablando, ¿verdad? Por su trabajo en el Señor a los creyentes. No es algo que él hace, lo hace Dios, pero se entiende lo que quiero decir. Hijitos míos, pero aquí, por ejemplo, en 1 Corintios, Pablo dice, os celo con celo de Dios, ¿verdad? Para presentaros como una virgen pura. Y ahí ocupa la figura de un padre. Aquí, sin embargo, ocupa la figura maternal. Dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Estoy otra vez padeciendo una clase de sufrimiento que no tendría por qué estar sufriendo. Es un dolor intenso. Pero el dolor de parto, que es algo que yo lamentablemente ningún hombre puede sentir. Ahora yo no sé cómo Pablo se apropia de esto, pero al menos sabemos que dar a luz es muy doloroso. Es muy, muy doloroso. Y Pablo ocupa esta figura, pero una madre que da a luz sabe que tiene la esperanza ahí, muy cerquita, de que ese dolor es temporal y que viene un hijo o hija en camino y que en pocos minutos va a estar en su brazo. Es un dolor mezclado con amor. Es un dolor mezclado con esperanza. Y Pablo dice, estoy sufriendo este dolor otra vez por ustedes. Es como si hubieran sido abortados y otra vez tienen que volver a nacer. Pablo no creo que esté hablando de nacer de nuevo aquí, no creo que esa es la figura. Más bien, en la figura que él quiere enfatizar es al nivel espiritual a que estos creyentes han llegado. Tienen que, por decirlo de una manera, ser dados a luz otra vez. La segunda frase, sin embargo, es tremendamente poderosa, tremendamente potente. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este vocablo, morfó, aparece solamente aquí, en Gálatas. Pablo ocupa formas similares cuando dice, no os amoldéis a este siglo, transformados. Se asocia un poco con esta idea. Pero morfó solamente aparece aquí. Lo interesante es que este vocablo en la literatura griega y también literatura griega judía, porque lo ocupa Filón, lo ocupa Galeno, y no sé si este Galeno es el mismo Galeno de los doctores, puede ser, porque se ocupa este vocablo morfó para hablar del bebé que está siendo formado en el vientre de su madre. Generalmente Pablo dice que uno debe conformarse a la persona de Cristo. Pablo habla de eso en Efesios, si no me equivoco, cuando dice, no estoy seguro si es Efesios, pero sí en Romanos, capítulo 8, él habla, famoso pasaje, ¿verdad? Capítulo 8, dice, a los que antes conoció, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el propósito en Romanos 8 es que un creyente llegue a ser conformado, a asumir la forma de Cristo. Pero aquí es Cristo que está siendo formado en el creyente. La figura es tremenda. Eso es lo que no está pasando con los Gálatas. El abrazar el legalismo, el abrazar la doctrina de los judaizantes, ha ocasionado que su crecimiento espiritual se trunque
que el crecimiento, la formación de Cristo dentro del creyente se trunque. Ahora, qué increíble figura la que Pablo ocupa aquí. No hay una relación más quizás cercana, no sé. La relación esposo y esposa es una relación tremendamente cercana e íntima, pero que una madre lleve dentro de sí a un hijo y se está formando. Habla de una experiencia única, extraordinaria, preciosa, una persona que está formándose, creciendo, ¿verdad? Esa es la figura que Pablo ocupa aquí. Cristo, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes, y luego cambia la figura otra vez, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esto es lo que hace el desviarse de la verdad del Evangelio. El verdadero deseo y el verdadero propósito por el cual el creyente ha sido salvado y justificado es que Cristo sea formado en nosotros. El legalismo no solamente no lo hace, sino que lo impide. El legalismo aborta, literalmente. El legalismo aborta el desarrollo de Cristo en el creyente. Lo que el creyente y lo que Dios quiere de mí, lo que el creyente quiere de usted, es que Cristo sea formado en mí. Me dejó marcando ocupado, como decimos en Chile. Esta es tremenda expresión que Pablo ocupa, que es una figura muy audaz, teológicamente hablando. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Por tanto, hermanos, cuando Pablo está destacando todas estas cosas, acuérdense que lo que él está haciendo, él está diciendo, ustedes no pueden volver a caer en aquello de lo cual fueron libres. No se dejen esclavizar otra vez. Cristo debe ser formado en vosotros. Dios está interesado en eso. Y la formación de Cristo en el creyente no depende de la ley u otras costumbres humanas. Más bien lo que hacen es truncar el desarrollo de Cristo en el creyente. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a orar. Padre, gracias. Qué profunda y grande es la obra de la justificación, de la santificación. Esto es lo que tú quieres en nosotros, que tu Hijo sea formado en nosotros. Muchas veces hemos sido nosotros mismos el impedimento para que eso ocurra. Ayúdanos, Padre, a que este proceso en el cual el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, el Rey, va siendo formado en nosotros. Y que esa formación interna se externalice en nuestra vida. Padre, que eso se pueda cumplir en la vida de tus hijas y de tus hijos. Te damos las gracias, nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.